Buenas noches, sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, a su Iglesia Cristiana Bautista, Discípulos de Cristo. Mis hermanos que están aquí presentes, gloria a Dios por esa fe, porque siempre están aquí. Y está aquí también el Señor Jesús, así que le damos la bienvenida. Y también para mis hermanos conectados allá en las redes sociales, les damos la más cordial bienvenida. Y vamos a ir al libro de los Salmos, tenemos mucho que leer ahí. Y para esta ocasión, yo quiero que busquen el Salmo 117. Es un salmo muy cortito. Es el capítulo más corto de la Biblia, de toda la Biblia. Dice así el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra, gracias por tu amor. Gracias por tus cuidados, Señor. Gracias por tu protección. Gracias, Señor, por la provisión que siempre recibimos a diario. Gracias por el trabajo, Señor, por el sustento diario. Gracias por la familia, Padre. Gracias por la salud. Te damos gracias por todas las cosas que recibimos de ti diariamente. Y, Señor, pues a esta hora nos preparamos para recibir de ti tu palabra y también, Señor, para cantarte a ti, para decirte que te esperamos con todo nuestro corazón y sabemos que tu venida, Señor, está pronta, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este canto se llama Con Voz de Mando. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas correrán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. ¿Quién? El Señor, y en una nube nos encontrará todo, entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Señor, te esperamos. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Muertos en Cristo de sus tumbas correrán, los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor, y en una nube nos encontrará todo, entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube nos encontrará todo abajo, entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Una nube
en su gloria y su poder, le veremos tal cual es, en su gloria y su poder, le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Así va a venir el Señor, con voz de mando, como dice la Escritura, hermanos, y este canto. Bueno, vamos a la palabra. Lucas capítulo 4, versículo 22. Vamos a estar estudiando un tema que se llama la palabra de Dios. Lucas 4, versículo 22. Gloria a Dios. Dice así la palabra. ¿Lo tenemos? Amén. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en la tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo un gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Todos sabemos que la palabra de Dios es algo muy singular, muy especial. Yo diría, la palabra de Dios es espectacular. ¿Por qué? Porque tiene el poder en sí misma, porque proviene de Jesucristo, proviene de Él. Porque sus palabras que están escritas en la Biblia están impregnadas de su presencia. Porque sus palabras llevan la esencia de Dios hasta nuestros oídos. Usted y yo podemos ser los oradores más elocuentes del mundo. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, hermanos, no es la elocuencia lo que toca el corazón de los demás, sino precisamente la esencia del verbo de Dios expresado en esa palabra. Me llama la atención cómo estas palabras dichas por Jesús expresan esto que estoy explicando. El versículo 22 dice, todos dieron su aprobación, impresionados, dice, por las hermosas palabras que salían de su boca. Las palabras que provienen de esta palabra, cuando dice todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras. Está hablando de martureo, que significa hablar acerca de un testimonio, significa listo para testificar. O sea, el Señor estaba siempre listo para eso. Y luego esa palabra que dice impresionados viene del griego taumazo, que significa maravillado o admirado. Entonces, los que estaban ahí estaban admirados por la palabra del Señor. Ahora,
hay algo muy importante, porque tenemos que ver el contexto de esta porción bíblica. ¿A dónde estaba el Señor? Estaba precisamente adentro de una sinagoga, las iglesias de aquella época, de los judíos. Y él había abierto el rollo del profeta Isaías. Isaías capítulo 61, del versículo 1 en adelante. Y dice ese texto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto lo escribió el profeta Isaías 700 años antes de que se cumpliese esta palabra, y luego posteriormente de que él declara estas palabras ahí en esa sinagoga. Dice: esto se acaba de cumplir enfrente de sus ojos. O sea, era una revelación, hermanos, muy importante la que el Señor estaba diciendo. Y estas palabras dichas por cualquiera se oirían un poco pretenciosas, mas sin embargo, dichas por Jesús, era la prueba de que Dios estaba anunciando la llegada de Jesús al escenario en ese momento. O sea, el Espíritu del Señor está sobre mí. En esa época el Espíritu de Dios no reposaba en nadie más que en aquel que Dios le placía. Y en Jesús siempre estuvo presente, porque Él era Dios mismo. Así que esas palabras que Él estaba diciendo eran palabras muy ciertas. Aparte de eso, estaba diciendo otras cosas, como su agenda, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y dice: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Cuando dice esta palabra me ungió, quiere decir me escogió. La unción es una escogitación de parte de Dios. Algunos confunden esa palabra porque dicen: no, ese es el ungido, y piensa la gente, eso es algo divino, algo sobrenatural. No, unción es escogitación. Cuando dicen el ungido, es el escogido de parte de Dios. ¿Qué hizo el Señor con él? Bueno, lo envió, dice, a predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Es el Evangelio de Jesucristo. Dice: a vendar a los quebrantados de corazón, todos aquellos que están con problemas emocionales, con problemas espirituales. Dice: a sanarlos, a consolarlos, a publicar, dice, libertad a los cautivos, todos los que están oprimidos por el diablo, o los que están presos, y a los presos, dice, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Todo eso, mire, estaba frente a los judíos en ese momento. Ahora, cuando escuchan esas palabras, pues ellos se maravillan. Cualquiera de estas palabras se podrían haber utilizado para referirse a los músicos, ¿verdad?, de un recital, impresionado todo el público por el talento de esos músicos. Pero ellos estaban impresionados por la manera en la cual Jesús se estaba expresando. Y las palabras fueron dichas de una manera que provocaron una impresión muy grande, que causaron en la audiencia y la forma en la cual se expresó el Señor Jesucristo. Ahora, algo muy interesante que quiero comentar. Los galileos, porque el Señor era galileo, era de la región de Galilea, se sabía que no eran nada elegantes para hablar. De hecho, el idioma hebreo es un idioma muy, dijéramos, limitado. No hay muchas palabras. Por el contrario, los galileos eran considerados por la gente como incultos o burdos. Si usted se acuerda, en Pentecostés, la gente que estaba ahí, en el libro de los Hechos, capítulo 2, estaban escuchando hablar
a todos los apóstoles y a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Y estaban hablando en diversas lenguas y se preguntaban, mirad, ¿no son estos galileos todos los que están ahí? Hechos capítulo 2, versículo 7. Los que estaban en la sinagoga reaccionaron de una manera similar a esa reacción del libro de los Hechos. Porque en este versículo 1, la segunda parte, dice, 22, dice, ¿no es este el hijo de José? O sea, ellos sabían de que Jesucristo había tenido una niñez ahí, en ese lugar. Y se había criado por 20 y tantos años, casi 30. Entonces lo estaban relacionando con su familia. ¿Quién era José? Pues José era un carpintero. Como quien dice, ¿que no es este el hijo del carpintero? Como en una manera, digamos, burlona, ¿verdad? Ahora, escúcheme esto. La palabra de Dios es poder, mis queridos hermanos. A mí me pasó con uno de mis compañeros de colegio, que nos graduamos juntos de bachilleres. Después me lo encontré predicando la palabra de Dios en una iglesia. Me impresionó de manera espectacular la manera como lo hacía, con qué autoridad él hablaba y presentaba la palabra. Ahora, dése cuenta, mi querido hermano, cómo a continuación las palabras de Jesús ahora causan una reacción contraria, una reacción de ira en los religiosos que se encontraban en la sinagoga. Después de haberse maravillado, después de estar impresionados, después de haber admirado la manera como el Señor se expresaba, súbitamente causan una reacción contraria. Un mensaje, hermanos, puede ser excelente. Sin embargo, a lo mejor no nos hizo reaccionar. Y Jesús entendió que ellos recibían sus palabras, pero no hacían eco en ellos. Si ustedes se fijan, más adelante el Señor dice, Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. O sea, estas palabras que comenzó a hablar el Señor ya no causaron en esta gente la misma impresión. La palabra que se traduce como ira en el griego proviene del tuo, que significa moverse impetuosamente. El viento de admiración de pronto se convirtió en un viento contrario de proporciones de tornado. Ahora estaban enojados. En el mundo religioso, hermanos, yo he aprendido cómo muchas personas hacen ídolos fácilmente a los pastores y a los músicos, también a ciertas prácticas y programas de la iglesia. Un fanático religioso puede convertirse en un enemigo con una rapidez inesperada. Esto inquieta un poquito, ¿verdad? Estas personas a las que Cristo estaba hablando eran religiosos, eran estudiosos de la palabra, conocían la palabra. Se supone que tenían que reaccionar favorablemente, pero ahora dice la Escritura que se enojaron. Les provocó ira, una ira descontrolada que nos puede llevar fácilmente a un comportamiento descontrolado, sin importar cuánto usted vaya a la iglesia. ¿Qué fue lo que encendió la ira de estos religiosos? Vamos a leerlo. Dice Lucas 4, versículos 26 al 28. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Esta fue la primera parte que encendió la ira de los religiosos.
Elías fue uno de los grandes profetas que ha existido, al igual que Eliseo. Y los judíos lo conocen, ¿verdad? Porque está en los libros, está en la Biblia, todo lo que este hombre hizo, ¿verdad? Milagros portentosos. Ahora bien, había, dice ahí, mucha hambre porque el cielo se cerró durante 3 años y medio. Pero él no fue a ninguna viuda de Israel, a ninguna israelita, sino que fue a una pagana. El Señor la mandó donde una viuda que no adoraba a Dios. ¿Por qué lo hizo el Señor? Pues ya estaba preparando a los profetas para que se dieran cuenta de que la palabra de Dios era para todos. Aunque en esa época no lo podían entender, porque pensaban que la palabra de Dios era solo para los judíos. Ahora, lo manda a él y hace un milagro, porque además recibe una bendición de parte de esta viuda. A pesar de que no había comida, ¿qué es lo que hace la viuda? Le prepara una torta para él, de pan, para que vaya a comer. Y le dice ella, eso es todo lo que tenemos, ya no tenemos más, ¿verdad? Pero él hace un milagro y multiplica todo lo que hay ahí, de tal manera que la viuda se vuelve de la noche a la mañana en una persona con recursos. Eso es lo que Dios puede hacer. Ahora, dése cuenta cómo Dios bendijo a alguien que no tenía ninguna relación con la religión. Ahora, eso fue lo que encendió la ira de los judíos religiosos. Ahora, la segunda parte, asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo. O sea, la lepra era una enfermedad común y también incurable. Y pues, así como el COVID, tenían que alejarse y apartarse para no contagiar a la gente. Pero dice, ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Aquí vemos otro ejemplo. Ahora ya no es Elías, ahora es Eliseo. Y Eliseo era el alumno de Elías, otro que hizo milagros portentosos en esa época. ¿Por qué? Porque él pidió una doble unción de la que tenía Elías, ¿verdad? Y Eliseo recibió esa doble unción. Y entonces comenzó a hacer milagros. Y aquí hubo una sanidad que se practicó en este general sirio. Tampoco era judío, ¿verdad? Eso encendió la ira, hermanos, de los religiosos. Cuando estamos familiarizados con algo, como que ese algo no nos impresiona. El Señor Jesús básicamente al principio les estaba diciendo esto: nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque no creen en Él, simplemente. Nazaret fue la ciudad en la cual el Señor casi no hizo milagros. ¿Por qué? Porque la gente no creía en Él. Y básicamente eso nos pasa a nosotros. Sucede con la ropa. Usted sabe que hay muy buena ropa confeccionada por gente que lo hace cuidadosamente. Pero nosotros preferimos usar ropa de marca, que es más cara solo por el símbolo. Ahora, ve cómo los judíos se encendieron. Habían recibido favores de alguien que no era judío. Estos dos hombres de Dios, ¿verdad? Y ellos, estos gentiles, habían recibido bendición. Ahora, ¿qué fue lo que pasó posteriormente? Esa ira los llevó a ellos a intentar asesinar al Señor. Mire hasta dónde puede llegar una reacción. Los miembros de la sinagoga trataron de matar al Señor Jesús. ¿Hasta dónde puede llegar esa ira descontrolada? La Biblia en esta porción, en versículo 30, dice: pero él pasó por en medio de ellos y se fue.
O sea, lo querían empujar, despeñarlo, pero no pudieron, porque no era la hora del Señor. La clase de grupos humanos que Cristo encontró hace 2000 años también llenan las iglesias hoy en día, hermanos. Muchos quieren escuchar mensajes impresionantes, pronunciados con elocuencia, pero es mejor que el que predica se guarde para sí mismo las ideas confrontativas que trae. ¿Por qué? Porque si no va a dañar algunos corazones. Y la gente ahora ya no predica del pecado. En las iglesias están hablando de: tú vas a ser bendecido, tú vas a recibir mañana un aumento de sueldo, tú te vas a ganar la lotería. Ese es el tipo de cosas que se oyen hoy en día en las iglesias. Entonces es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros le digamos a la gente: eres pecador y necesitas el perdón de Dios. Todos los que estamos aquí somos pecadores y necesitamos de ese perdón. Ahora, la diferencia con nosotros, los que estamos aquí, porque yo los conozco a todos, es que somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Y eso quiere decir que ya el Señor nos compró con su sangre. ¿Vamos a seguir pecando? Por supuesto, porque no somos perfectos. Pero tenemos en Cristo esa, beneficio, esa bendición de poder llegar hasta su presencia o a la presencia de Dios a través del Señor Jesucristo. Y podemos pedir perdón. Ahora, en las iglesias de hoy en día, ese mismo comité que le pone la alfombra roja al pastor cuando llega la primera vez a la iglesia, posiblemente lo empuja por esa misma alfombra cuando lo están sacando. Debemos, mis queridos hermanos, de huir de la religiosidad, de los dogmas, de las normas establecidas por las iglesias y tratar de establecer una relación personal con el Señor. Yo sé que eso no existe aquí en la iglesia, por lo menos yo he tratado de que no haya religiosidad, ¿verdad? Sino que estemos hablando lo que es, lo que dice la palabra. De esta forma, cuando usted escucha la palabra, ella misma lo confronta a usted con sus pecados, con sus dudas, con sus fracasos, con sus fallas. ¿Para qué? Para que busque el camino del arrepentimiento y del perdón, tanto de sus semejantes con Dios. Amén. O sea, esto es algo muy importante. El perdón tenemos que buscarlo de Dios, pero también, mire, es lineal. Tenemos que buscarlo con nuestros semejantes. Amén. Vamos en oración entonces. Bendito Dios y Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos haces entender todos estos conceptos, Padre. Te pido, te ruego, Señor, que no vivamos una vida de religiosidad, una vida de legalismo, fundados en normas o en dogmas, sino, Señor, centrados en lo que dice tu palabra, porque tu palabra es la que nos guía, es la que nos da vida, es la que nos consuela, es la que nos dirige. Ayúdanos, Señor, a ser receptores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos de las redes sociales. Hermanos que están conectados a través de Facebook y a través de Instagram, les decimos adiós, nos vemos el domingo. Y nos